Shalom, hoy vamos a seguir con el Kuzari, segunda clase. La vez pasada vimos que el rey de Kozaria soñaba que un ángel le decía: tu voluntad es grata al Creador, pero tus acciones no lo son. El rey está en busca de la acción correcta, de la fe correcta, y emprendiendo su búsqueda llega al filósofo. Hoy vamos a ver cuál es el pensamiento del filósofo. Nos referimos a la filosofía que se llama aristotélica de Grecia, que dijimos que realmente empezó en la época del primer filósofo que tenemos registrado, que es Tales. Lo interesante es que Tales vivió alrededor de la época de la destrucción del primer Beit HaMikdash. Y explicamos que esto no es una mera coincidencia, sino que es la búsqueda de la cultura humana por algo que reemplace a la nebuá, a la profecía, a la revelación que sentía el mundo cuando el Beit HaMikdash, el templo, estaba presente. El rey se dirige al filósofo y le pregunta: ¿en qué cree? El filósofo le respondió: no hay en el Creador voluntad ni aborrecimiento, porque está por encima de deseos y de toda intención. La intención denota defecto en el que obra con intención. El cumplimiento de su intención le es perfección, la cual le falta en cuanto no lleva a efecto aquel intento o el fin a que aspira. Los filósofos apartan del Creador el conocimiento de las particularidades de las cosas, porque son variables. El conocimiento y sabiduría del Creador no hay variación ni mudanza. Por otra parte, si Él no te conoce a ti, ¿cómo tendrá conocimiento de tu intención o de tus obras? Cuanto más que no oye tu oración ni sabe de tus movimientos. Y si los filósofos dicen que Él te creó, lo dicen tan solo porque Él es causa de las causas en la creación de todo lo creado, y no porque fuese procedido de Él con intención. Entonces, vamos a analizar esta primera parte. Como vemos, el filósofo intenta elevar muchísimo a Dios. Es interesante ver que este es un filósofo de alguna manera religioso, no es un filósofo ateo, cree en Dios. Pero para la Torah, para el judaísmo, por supuesto que este filósofo es un kofar, es un hereje. ¿Por qué? Porque no cree en la intervención de Dios en el mundo. Los filósofos, para tratar de explicar la trascendencia de Dios, lo convirtieron en una especie de presidente de honor. Alguien que está ahí por encima y no tiene demasiada interferencia en lo que pasa aquí, realmente. Qué distinta que es esta visión de la visión del judaísmo. Cuentan que una vez, en Estados Unidos, una niña tenía algunos problemas con matemática y no se las arreglaba con sus tareas para el hogar, se peleaba un poco con los padres y una vez, un poco frustrada y desilusionada, se fue de la casa a dar una vuelta, llegó a un parque público, se sentó en un banco y se puso a llorar. Pasó por ahí un anciano, vio a la nena llorando, se paró y le preguntó: ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, no sé, nadie me puede ayudar. ¿Por qué? Tal vez yo puedo ayudarte en algo. No, no pasa nada, yo voy a tratar de arreglarlo. Pero decime cuál es el problema, tal vez te puedo ayudar. No sé, tengo problemas con matemáticas, no entiendo demasiado, no me salen los ejercicios, siempre tengo errores y no sé cómo voy a hacer. Le dice este anciano:
mira, yo un poco de matemática entiendo. Si estás de acuerdo, mañana nos encontramos a las 4 de la tarde en este mismo banco y trae tus tareas, los libros y trato de ayudarte. La nena, con un poco así de esperanza, volvió a su casa. Al otro día, después de que volvió a la escuela, tomó algo. Les dijo a sus padres, bueno, me voy a hacer las tareas. ¿A dónde vas? Me encuentro con alguien y me voy a hacer la tarea. Los padres, sí, un poco eh, con dudas de a dónde iba la nena, la dejaron ir. Este anciano se sentó con ella, le explicó, está todo bien. Volvió a la casa, la nena radiante de alegría. Cuando la vieron los padres estaban sorprendidos. ¿Qué pasó? No, Baruch Hashem. Pude hacer todas las tareas, me fue todo bien. Qué bueno. El otro día la nena de nuevo, a eso las 4 de la tarde, se prepara para ir. Los padres ya están un poco preocupados y quieren saber con quién se encuentra la nena para hacer las tareas de matemática. Y le dicen, ¿te molesta que te acompañemos? No, ningún problema. Van, se acercan al parque, al banco donde la nena había quedado con el anciano, y se encuentran que ahí le está esperando ni más ni menos que Albert Einstein. ¿Sí? El mismísimo premio Nobel, Albert Einstein, no sentía que era para él una humillación ayudar a una nena con las tareas para lograr en matemática. Este es un ejemplo de lo que nosotros confiamos en el judaísmo. De que con toda la magnificencia y con toda la trascendencia de Hashem, Él también tiene conexión con nuestro mundo. E interviene, e interfiere y se conecta con nosotros. Y también nos hace saber cuáles son sus expectativas con respecto a nosotros. Ahora, el filósofo tiene una buena pregunta. Dice, ¿cómo puede ser que Dios tenga voluntad? De alguna manera, cuando Dios supuestamente quiere algo de nosotros, pareciera aparentemente que tiene una carencia, que necesita algo. Tenemos que explicar que todos los términos que usemos para Hashem, si bien son sacados de nuestra nomenclatura, son sacados de nuestra manera de hablar, son no exactos con respecto a Hashem. Esto lo podemos entender muy claramente cuando decimos que Dios salvó al pueblo judío de Egipto con brazo extendido y mano levantada. Y nadie se le ocurre imaginarse una mano gigante que agarró a otros judíos y los sacó fuera. Entendemos que la palabra mano acá se refiere a la fuerza de Hashem, se refiere a la revelación de Hashem. Así también el resto de términos que usemos con Hashem, así sea sabiduría, voluntad, o el mismo hablar de Hashem con Moshe o con el resto de los profetas, se refiere a algo más allá de lo que entendemos literalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de la voluntad de Hashem, no estamos hablando de una carencia que Él tenga, sino una expectativa que Él tiene para con nosotros. El filósofo dice que también Dios no conoce las acciones de los hombres. ¿Por qué? De acuerdo a la manera racional de entender a Dios, Él no puede tener cambios porque es infinito. Por lo tanto, no puede tener conocimiento. ¿Por qué? Piensen en algún libro que hayan leído. Piensen en ustedes antes de haber leído el libro. Y ustedes después de haber leído el libro. Hubo un cambio. Hay una información que era externa a ustedes y después de que la adquirieron, se convirtió en parte de ustedes. Por lo tanto, ustedes
sufrieron de alguna manera un cambio. Esto, por supuesto, es inaudito e inaceptable con respecto a Hashem. Por lo tanto, dice el filósofo, Dios no conoce lo que nosotros hacemos. El Rambam en Maimónides, en el libro Moreh Nebuchim, que discute un poco con Aristóteles, dice que Aristóteles, para tratar de enaltecer a Dios, en realidad le adjudicó la peor característica que le podría adjudicar, que es la ignorancia. ¿Sí? Lo que para nosotros es la más alta característica, que es la de la sabiduría, la inteligencia, eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia de los animales, ¿sí? Eso es lo que le quitó a Dios, convirtiéndolo en algo que está por encima de la posibilidad de conocer a los individuos particulares. Nosotros, por supuesto, sabemos que Hashem conoce cada acción nuestra, cada palabra nuestra y cada pensamiento nuestro. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice que uno tiene que fijarse en 3 cosas para no caer en ningún pecado. Da male mala mineja. Ain roa, ozen shomat, bechol maaseja, besefer nechtavim. Que sepas qué es lo que hay arriba tuyo. Hay un ojo que ve, hay una oreja que escucha y hay un libro que escribe todas tus acciones. Uno podría entender esto de acuerdo al libro de George Orwell, 1984, donde relata un estado totalmente totalitario donde el que dirige todo conoce exactamente cada movimiento de cada una de las personas, ¿sí? Y si llega a hacer algo contra el régimen, por supuesto, ¡tac! Como en la época de Stalin en Rusia. Se dicen que en Rusia, cuando alguien se preguntaba ¿y qué tal? ¿Cómo va por ahí? Dice, la verdad que no podemos protestar. ¿Sí? Cuentan que una vez hicieron unas estampillas con la cara de Stalin y de repente las tuvieron que quitar de los correos, y cuando preguntaron al presidente del correo por qué las quitaron, explicó que tenían un problema, que no se pegaban las estampillas. Preguntaron por qué, ¿hay algún problema con el pegamento? Dijo, no, el problema es que las personas se escupen del otro lado. Volviendo a la Mishnah de Pirkei Avot, cuando entendemos que Hashem nos ve, que Hashem nos escucha, podemos entender de una primera manera que tenemos que sentir miedo constantemente. Hay alguien que nos está filmando, hay cámaras, y cuídate, ten miedo, terror de lo que vas a hacer, porque en cualquier cosa que caigas, trácate, vas a recibir el castigo que concierne al pecado que cometiste. Y esto es cierto, ¿sí? Tenemos que tener en nuestra alma la conciencia básica de temor al castigo y de cometer algún pecado. Pero creo que hay una manera más elevada de comprender esta Mishnah. Piensen cuando un nene, por ejemplo, hace un dibujito en la casa y va al papá que está ahora ocupado, ¿sí?, con alguna cosa de trabajo o leyendo algún libro de Torah, y se aparece el nene con el dibujito y le dice, papá, mira el dibujito que hice. Y si el papá sigue en lo que está y dice, sí, muy interesante, y no mueve la cabeza siquiera para ver el dibujito, el nene, ¿qué siente? A mi papá no le interesa. Pero si el padre está dispuesto a ceder un momento de su preciado tiempo y a mirar este dibujito para el nene, ¿sí?, esto es muy significativo para él. Significa, a papá le importa lo que estoy haciendo.
Y si tengo una pregunta para preguntarle, mi papá me escucha. Ah, para mi papá es importante lo que tengo para preguntar. Y si pensamos qué significa que en un libro se escriben nuestras acciones, pensemos sobre quién normalmente se escriben biografías, sobre personas importantes que dejaron su marca sobre la humanidad. Y a nosotros nos dice la Mishnah que Kivyahol, si se podría decir así, que Hashem está escribiendo un libro sobre cada uno de nosotros. Esto nos da mucha responsabilidad y también mucha alegría. Lo que hacemos le importa a Hashem hasta tal punto que escribe un libro sobre nosotros. Esto nos da no miedo, sino alegría y responsabilidad a la vez. Sentir que tenemos mucha influencia sobre el mundo, que Hashem está dispuesto a ver, a escuchar lo que hacemos. Y este es el problema del filósofo, que no cree en esto. Y esto, por supuesto, tiene graves consecuencias. En el momento que uno no cree en que hay un ente superior que está supervisando nuestra conducta, entonces en un momento de caída, de prueba, de crisis, se puede caer en lo más bajo. Esto, por supuesto, que va totalmente en contra de lo que estaba esperando el rey. El rey estaba esperando que le digan cuál es la acción correcta. El filósofo le dice: ¿cómo tendrá conocimiento de tu intención o de tus obras? ¿Sí? No hay manera de que te digan cuál es la acción correcta, porque arriba ni siquiera saben lo que estás haciendo. Pero como dijimos, ¿sí?, nosotros confiamos plenamente en que Hashem, con toda su grandeza, también conoce nuestras obras. Así dijo Rabbi Yohanan en la Guemará de Megilá, en la página 31. En el lugar donde vos encontrás la grandeza de Hashem, allí también encontrás su humildad. Y de esto está lleno el Tanaj. Por ejemplo, el profeta Ishayahu nos dice: así dijo Hashem, el elevado y el excelso, que reside para siempre, y es santo su nombre. Elevado y santo reside, y Él está con los humillados de espíritu, y viene a revivir a los que tienen un espíritu humillado, y a revivir a los que tienen un corazón deprimido. Vemos que Hashem, con toda su grandeza, también se puede ocupar de levantar el ánimo para el que lo necesite. El tercer punto que propone el filósofo es el tema de la creación. Para él, no hubo creación. El mundo siempre existió. Más adelante vamos a ver que hoy en día la ciencia también refuta esta creencia. Pero hasta la teoría del Big Bang, el mundo científico también creía fehacientemente en que el mundo había existido siempre. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Aristóteles, por ejemplo, a formular esta tesis de que el mundo siempre existió? De nuevo tiene que ver con su concepción de Dios. Si Dios es infinito y no necesita nada, ¿por qué va a cambiar de un momento para el otro y un día de repente se levantó y dijo: estoy aburrido, voy a crear un mundo? Es una pregunta fuerte. Segundo, el crear algo
pareciera denotar una carencia, porque ¿para qué crea si no necesita nada? Entonces dice Aristóteles, si digo que el mundo siempre existió, como que el mundo es una especie de existencia paralela con Dios. No es que Dios alguna vez haya cambiado y lo haya creado, sino que el mundo existió siempre. Si bien hay pequeños cambios en el mundo terrenal, ¿sí? Cuando el filósofo levanta su vista y mira hacia los astros, ve que hay un ciclo que vuelve constantemente y aparentemente nos cuenta sobre un mundo que no tiene fin, está constantemente eh, girando de manera cíclica. Por supuesto, nosotros decimos que el mundo fue creado ex nihilo, o sea, a partir de la nada absoluta. Y más adelante vamos a ver cuál es la posición del Rabbi Yehuda Leví con respecto a esto y si hay alguna otra posibilidad de comprender la creación. Por lo tanto, resumimos lo que vimos hasta acá. De acuerdo al filósofo, Dios no tiene voluntad y por lo tanto no pretende nada de nosotros. 2. Dios no tiene ni siquiera conocimiento de nuestras acciones y de las personas particulares. 3. Dios no creó el mundo existió siempre. Y por supuesto que el mundo existe sin intención de Dios de que sea de una manera específica, sino que el mundo existe como existe. Seguimos leyendo. Sigue el filósofo. No creó jamás al hombre porque el mundo es sempiterno y nunca hubo hombre que no se engendrase de otro hombre que le antecediese. En él compónense formas, complexiones y condiciones de su padre y de su madre y demás parientes y calidades de los aires, las tierras, los alimentos y las aguas, con las potencias de las esferas, signos y astros y en las constelaciones que proceden de ellos. O sea que la persona es una especie de causa y efecto de sus padres y el medio ambiente donde nació y creció. Todo se refiere a la primera causa. O sea, ellos llaman a Dios la primera causa, la causa primigenia, ¿sí? No porque Él haya antecedido a todo, sino porque todo viene de Él, como que Él es una causa y todo el resto es una consecuencia, pero no porque haya diferencia de tiempo. Todo existió siempre. No por modo de intención procedente de ella, sino a base de una comunicación de la cual emerge una segunda causa, y después una tercera, y una cuarta, etc. Se coligaron así las causas y los causados, y se encadenaron como tú ves. La coligación es sempiterna, o sea, estuvo siempre, como lo es la primera causa, sin principio. O sea que no hay una creación, sino que un mundo que siempre existió. Sigue el filósofo. Cada uno de los individuos del mundo tiene causas con las cuales se perfecciona, según sean los compuestos y las calidades. Hay uno cuyas causas se perfeccionaron y salió perfecto, otro que le faltaron sus causas y salió imperfecto, como el etíope, que no tuvo disposición para más que para recibir la forma humana y el raciocinar en el extremo de la imperfección. Es decir, de acuerdo al filósofo, una persona que nació en África, también si no tiene la culpa de esto, a duras penas tiene la capacidad del raciocinio y, como ahora va a decir, el filósofo, por cuanto que nació en Grecia, él tiene todas las posibilidades de ser una gran persona, un gran pensante. Continúa. El filósofo tiene disposición para recibir las virtudes morales, intelectuales y prácticas sin faltarle cosa alguna de la perfección, pero esta perfección está en potencia y para traducirla en actos necesita de disciplina y doctrina hasta que se muestre la disposición
que tuvo de perfección o de imperfección. Los que están en grado intermedio, es decir, entre perfectos e imperfectos, son infinitos en número. El perfecto se liga con una luz divina que llama el entendimiento agente, con el cual se junta su entendimiento paciente, coligación unitiva, de modo que parezca aquel hombre y el entendimiento agente una misma cosa, sin diferencia alguna entre ellos. Todos sus instrumentos se tornan unidos y conformes y no sirven sino en los actos más perfectos, en los tiempos más decentes, en lo mejor de los casos, y como si todos sus instrumentos lo fuesen del entendimiento agente, no del entendimiento paciente, que al principio se servía de ellos, y unas veces obraba bien, y otras veces pecaba. Nos dice acá el filósofo, algo que nosotros estamos por supuesto de acuerdo, que todos tenemos un potencial, y para poder llevarlo a cabo necesitamos esforzarnos, necesitamos de disciplina y necesitamos de esfuerzo. Y como una persona que nació con un don increíble para tocar el violín y en su vida se le dio la posibilidad de tocar un violín, entonces todos esos dones van a quedar nada más que en potencia y nunca va a haber podido llevarlos al acto. Así todo, tenemos que conocer que también cuando uno no nace con un don específico, a veces con esfuerzo puede lograr tener buenos resultados. ¿Sí? Yo no me puedo jactar de poder ser un gran músico, pero en otras cosas donde tal vez no haya tenido un don nato, tal vez si me esforcé, puede haber llegado a algún resultado, de así cada uno de nosotros. El filósofo nos dice que cuando el filósofo o la persona pensante que recibió toda la perfección en potencia y se esforzó y tuvo disciplina y doctrina y llegó al máximo nivel que podía llegar, llegó a una coligación unitiva. ¿Qué significa esto? Es una unión con el ángel, que así lo llaman ellos a veces también, que se llama en hebreo el Segel Apoel, una especie de intelecto trascendente que conecta entre el humano y los grandes ideales del universo. Esto lo quieren hacer pasar llamar por profecía, pero terminantemente hay que decir que no lo es. La profecía es una conexión directa entre Hashem y el humano. También si se sirve a Kadosh Baruj Hu de ángeles, como aparecen en las profecías, para transmitir su mensaje. Pero el mensaje es directo y personal. A veces también le pide al Naví, al profeta, que cuente este mensaje a un sector, a una nación, a todo el mundo. Pero el mensaje es especial para este profeta. De acuerdo al filósofo, la coligación que ellos tienen, la unión con este intelecto superior, es algo al que, primero, cualquier persona que piensa y se esfuerce va a llegar, o sea, es algo totalmente natural. Y segundo, es algo que no depende del mensaje que este intelecto superior me quiera dar a mí, sino de cuánto yo llegué a captar de esos ideales. Por lo tanto, entendemos que esto es algo que pareciera objetivo, pero realmente es algo muy subjetivo, ¿sí? Porque si es algo que se llega solamente pensando y tratando de captar, ¿sí? También si el filósofo argumenta que es algo totalmente racional, ¿sí? Nosotros todos sabemos que nuestra captación está siempre teñida del color que nuestra personalidad le da a estas captaciones. Por lo tanto, el filósofo va a captar
muchas veces lo que quiere captar. De todas maneras, él dice que en ese momento el intelecto personal del individuo se conecta con este intelecto superior y capta cuál es el modo más correcto de pensar y el modo más correcto de actuar. Si bien no es el Dios el que impone esto, sino este conjunto de ideales, ¿sí? La persona que llega a esto se considera que tiene un grado alto de perfección, de acuerdo al filósofo. Y continúa así. Si alcanzase el privilegio de obrar siempre bien y virtuosamente, llegaría al extremo de la felicidad esperada del hombre perfecto, después de purificar su alma de las dudas, entendiendo la ciencia perfecta y verdaderamente, y se tornaría como si fuera ángel, y aún se convertiría en grado angélico separado de los cuerpos. O sea, en el momento de morir, pareciera algo así como lo que nosotros llamamos el mundo venidero, el Olam Haba, que es más o menos como despojarse del cuerpo y seguir con esta sabiduría eterna que adquirió durante la vida. Separado de los cuerpos, ese grado es el del entendimiento agente, el cual es, sin embargo, de grado inferior al que preside la esfera lunar, pero ambos dos son inteligentes abstractos de materia, sempiternos, o sea, eternos, con la primera causa, que jamás recelan la aniquilación, o sea, no van a tener un fin. El alma del hombre perfecto se tornará así una misma cosa con el entendimiento agente, con este intelecto superior, y no hará cuenta de la aniquilación de su cuerpo y de sus miembros, porque se torna él y aquel entendimiento una sola cosa, y descansa su alma en las vidas, porque entra en la clase de Hermes y Esculapio, Sócrates, Platón y Aristóteles, de manera que él y ellos y todo el que alcance su grado son con el entendimiento agente, con este intelecto superior, una misma cosa permanente para siempre. A esto se le da el atributo de voluntad de Dios. Síguelo, pues, y busca el conocimiento de la verdad de las cosas hasta que se vuelva tu entendimiento agente, no paciente, o sea, no pasivo, y sigue los caminos de los justos en las virtudes y en las acciones, porque ellas favorecen la comprensión de la verdad y la continuación del estudio y se asemejan al entendimiento agente. Fíjense lo que dice acá el filósofo, es algo muy importante. Dice que las virtudes y las buenas acciones son un medio para llegar a la sabiduría. O sea que no te enojes, porque si te enojas no te vas a poder concentrar. No seas orgulloso, porque si sos orgulloso no vas a estar dispuesto a escuchar ideas de otros. Y no porque las malas virtudes sean algo malo en sí mismo, y totalmente contrario a lo que decimos nosotros. En la Torá nosotros sabemos que las malas virtudes, las malas cualidades son algo malo en sí, que Hashem las aborrece, y que todas las buenas cualidades que nos nombraron los profetas de Akadosh Baruj Hu fueron para que nosotros sepamos seguirlas. Y nuestro ideal y la meta en la que perseguimos en nuestra vida no solo es la sabiduría y el conocimiento de Hashem, sino también el hecho de ser buenas personas y adquirir buenas virtudes. Y todo el tiempo que tengamos imperfecciones del alma, tenemos que saber que estamos lejos de llegar a ser lo que Kadosh Baruj Hu espera de nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender esta diferencia esencial entre nosotros y lo que aboga la filosofía. Nosotros decimos que es meta por sí misma llegar a las buenas virtudes, a poder pulir nuestras cualidades y seguir los caminos de Hashem.
Ezrat Hashem. En la próxima clase veremos qué es lo que propone el filósofo como la meta del ser humano y qué es lo que le responde el rey Kuzari.